tal, comunidad hispana? Aquí desde la diócesis de Joliet en Illinois les habla William Becerra, director asociado para la oficina del Ministerio Hispano y Ministerios Étnicos. Nos reunimos el día de hoy para la segunda sesión de nuestro estudio sobre María según los evangelistas, María en el Nuevo Testamento. La sesión del día de hoy nos vamos a concentrar en el Evangelio de Mateo, según San Mateo. La sesión pasada que usted puede acceder a través del canal de YouTube de la Oficina del Ministerio Hispano, la sesión 1, nos concentramos en una introducción al Nuevo Testamento, al igual de los dos textos significativos que hay en la narrativa del Evangelio de Marcos acerca de María. Entonces, hoy nos vamos a dedicar y a concentrar específicamente en el Evangelio de Mateo. Entonces, ojalá se haya dado la oportunidad de abrir su Biblia, de repasar estos textos. Los textos que nos vamos a estar refiriendo el día de hoy están en la primera parte del Evangelio según San Mateo. Les recuerdo que vamos a estar haciendo brevemente por 1 hora todos estos lunes de mayo. Hoy es la sesión número 2, mayo 17. Vamos a estar repasando cómo cada evangelista presenta el personaje de María y poco a poco cómo ese entendimiento, la forma en que los evangelistas percibieron a la persona de María va a influenciar mucho lo que es la vida de la iglesia, porque María, aunque pareciese que no juega un papel importante en la narrativa, sabemos muy bien por nuestra tradición católica, por la fe, por las devociones y por los pronunciamientos que ha tenido la iglesia sobre la Virgen María, sobre la Madre de Jesús, qué tan importante es particularmente con ese objetivo principal que tienen los evangelios, que es acercar a la comunidad a la fe. Entonces, hoy vamos a detenernos en el evangelista Mateo. Pero antes de adentrarnos en lo que Mateo va a presentar de María, me parece oportuno presentarles a todos ustedes los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde se refiere o se está hablando de la Virgen María, ¿no? Entonces, obviamente, si se da cuenta aquí con Pablo no menciona a María por nombre, pero hace referencia de el Salvador en la fe de Pablo, que ha nacido de una mujer. Y la última sesión, usted puede volver a ver el video, el texto de Gálatas en el capítulo 4, hablaba particularmente de que la salvación había venido a través del gran poder de Dios que infirió a través de una mujer. Entonces, ese es un texto fundamental. Si se da cuenta, esta tabla que está viendo en este momento está ordenada cronológicamente según cómo este texto del Nuevo Testamento, el autor del Nuevo Testamento, apareció cronológicamente en la historia, ¿no? Entonces sabemos que antes de que los evangelios hubieran sido completados en la forma escrita. Recordemos que hay un proceso de composición del Nuevo Testamento. Una parte fundamental es primero la experiencia de presencia histórica de Jesús, los dichos, y luego la tradición oral, y luego algunas narrativas específicas se fueron escribiendo, y luego viene un proceso de edición, ¿no? Aquí me estoy refiriendo al proceso de edición. Entonces, se cuenta que Pablo, como escrito del Nuevo Testamento, aparece primero y luego cronológicamente todos los estudiosos de la Biblia afirman que el Evangelio de Marcos es el primero que aparece en tal género, como evangelio, como buena nueva. Ese es el significado de la palabra evangelio. Y la última vez que nos vimos, el pasado lunes, hablamos de estos dos textos en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 31-35 y capítulo 6, 1-6, donde se habla de esta historia de la familia de Jesús, María, la madre de Jesús, recuerden que ese es el término importante, y los hermanos de Jesús. En griego es la palabra adelphos, y adelphos no es el hermano biológico, sino el pariente cercano. Recordemos que en los lenguajes semíticos, en los lenguajes bíblicos, no hay la palabra específica para referirse a primos, ¿no? Pero entonces, cronológicamente encontramos a Pablo, ya estudiamos a Marcos. Hoy nos vamos a dedicar con Mateo, que llega más o menos a
la compilación, por así decirlo, y las copias subsecuentes de lo que hoy se conoce como el Evangelio de Mateo aparece en las primeras copias para el año 80. Entonces se cuenta que han ocurrido 80 años de experiencia de fe cristiana. Entonces en esos 80 años ha habido mucha tradición oral, ha habido mucha gente que ha profesado su fe en Cristo, hay mucha gente que ha escuchado por boca de otros testigos, de otras personas que han aceptado el mensaje de Cristo, de que Cristo está vivo. Recuerden que el eje central que manifiesta el Nuevo Testamento es esta fe de que Jesús ha resucitado, lo que llamamos la fe querigmática, ¿no? El querigma que profesa que Jesús se resucitó. Entonces son 80 años cuando encontramos esta narrativa de Mateo, y lo que tiene que ver con María, está referido particularmente en capítulo 1 y capítulo 2 de Mateo. Ahorita más adelante vamos a entrar en detalles, pero simplemente para contextualizar los otros textos del Nuevo Testamento que hablan de la Virgen María. Las tradiciones siguen siendo populares dentro de la comunidad cristiana, dentro de los creyentes, y así aparece también la obra lucana. Recordemos que la obra de Lucas no solo compete el Evangelio de Lucas, sino también los Hechos de los Apóstoles. Y como nos vamos a dar cuenta en la próxima semana, Lucas tiene algo mucho más elaborado sobre María. A María tiene un rol mucho más fundamental. De hecho, María se le va a escuchar hablar por primera vez, porque si recordamos en el Marcos no la escuchamos hablar, escuchamos de ella y cosas sobre ella y su familia. En Mateo hoy vamos a estudiar cómo el eje central de la narrativa alrededor de la experiencia o alrededor del personaje de María no es sobre María, sino sobre José. Eso lo vamos a estudiar el día de hoy. Pero cuando lleguemos a Lucas nos vamos a dar cuenta por qué para Lucas es tan importante María. Y por eso es que, y de hecho muchos de nuestra fe cristiana, de los misterios del rosario, están basados en los textos lucanos. Pero eso lo vamos a hacer hasta la próxima semana. Luego en Juan, dése cuenta que Juan aparece casi para el final del primer siglo en Palestina. Juan escribe un evangelio mucho, por así decirlo, no me gusta mucho esta caracterización, pero es la mejor manera de describirlo, un evangelio que muestra mucho más la persona de Jesús. En el Evangelio de Juan es cuando escuchamos a Jesús en sus grandes discursos, y María va a jugar un papel importante porque María en el Evangelio de Juan va a aparecer al inicio y al final, en el inicio del ministerio de Jesús y al final de la vida pública de Jesús. Entonces María, inclusive si no se le nombra como María, sino se le reconoce como la madre de Jesús, va a jugar un papel importante. Y tal vez algunos están desconcertados de quién es Juan de Patmos. Los que han leído el libro de Revelación, el libro del Apocalipsis, es otro nombre para referirse al mismo libro. El autor se conoce como alguien que con el nombre de Juan, y es muy difícil precisar si es el mismo Juan del Evangelio. Hay muchos que dicen que sí, hay muchos que dicen que no. Yo estoy en no posición de poder afirmar ninguna de estas porque no tengo tanto conocimiento bíblico arqueológico para poder descifrar, pero el Juan que está exiliado en la isla de Patmos escribe las visiones, la revelación que está narrada de una manera muy simbólica en el libro de la Revelación, y ahí también se menciona a una mujer que inclusive si no está referida con el nombre de María, la tradición cristiana ha tomado estos textos del libro de Revelación como refiriéndose a la Virgen María. Pero eso es algo que no vamos a poder entrar en este caso. Entonces simplemente quiero que ustedes se den cuenta el recorrido. Estos son los textos bíblicos. Las personas que se han inscrito para estas sesiones, no hay que escribirse, no hay la idea de ponerlas en YouTube, es de que usted las tenga accesibles, pero las personas que se inscribieron al final de las 4 sesiones van a recibir todos estos materiales. Pero si tiene la oportunidad de ir tomando nota de estos textos, esto le va a seguir ayudando en el proceso del curso. Entonces, cuando empecemos a estudiar aquí en Mateo, obviamente hay 4 lugares exactos en el Evangelio de Mateo, y usted puede acercarse a su Biblia. De hecho, una de las cosas por la cual quise hacer este
estas presentaciones grabadas es que usted tenga la oportunidad de tener lo que está viendo en este momento, ir a su Biblia y darse la oportunidad de leer el texto bíblico. Muchas veces cuando estamos en clase de Biblia, aunque es eje central de cualquier estudio bíblico, leer el texto bíblico, porque muchas veces me he encontrado con estudiantes que quieren aprender de la Biblia, pero nunca leen el texto bíblico, es que se dé esa oportunidad. Entonces, hay 4 importantes lugares en el Evangelio de Mateo donde vamos a hablar de la Virgen María, y es totalmente todo el capítulo 1 y el capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Y para los que ya están familiarizados, estas son las narrativas de la infancia de Jesús, normalmente así se les denomina, pero son todas estas narrativas que hablan de cómo Jesús nació, su historia, lo que pasó antes, lo que pasó durante el nacimiento y lo que pasó justo después, que tienen que ver obviamente con la Virgen María. Pero hay también otras 2 instancias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, verso 46, y en el capítulo 13, capítulo 54, que fue la misma escena que estudiamos en la primera sesión de Marcos, donde María con los parientes de Jesús están descifrando qué es lo que está pasando con Jesús, por qué Jesús está hablando de la manera que está, y su propia familia de alguna forma manifiesta incredulidad, no le cree a Jesús en su mensaje. Entonces, de estos 2 textos no me voy a referir el día de hoy porque me referí en la primera sesión, pero recuerden que además de los evangelios, además de cargar algunas connotaciones históricas, son ante todo unos testimonios de fe. Entonces, la manera en que presenta las narrativas, particularmente en esta escena donde los familiares de Jesús están poniendo, de alguna forma, se están poniendo en la encrucijada de creer o no creer en Jesús. Y recuerden que el evangelio tiene como objetivo fundamental acompañar a las personas a que hagan una profesión de fe, que le digan sí a la persona de Cristo. Y obviamente no solo creer, pero irse a un discipulado. Entonces, inclusive para la gente cercana a Jesús, hay ese paso fundamental. Entonces, las narrativas del capítulo 12 y del capítulo 13 que hablan sobre los familiares de Jesús, donde María está incluida, también los voy a dejar por esta sesión de Mateo. Pero recuerden que esto también es algo fundamental en el entendimiento de María. María, no solo por ser madre de Jesús, es discípula de Jesús. Mucho cuidado con lo que estoy diciendo aquí, porque podríamos asumir, lo que pasa es que nosotros ya estamos influenciados por 2000 años de tradición cristiana que le ha puesto un lugar honorífico a la Madre de Dios, a la Virgen María. Entonces, de alguna forma, no cuestionamos la fidelidad de María, no cuestionamos la fe de María, pero si se da cuenta en estas escenas del Evangelio, sobre todo de Marcos, ahorita con Mateo y de Lucas, la familia de Jesús también tiene que hacer una profesión de fe. La profesión de fe es para todos, para los discípulos e inclusive para la madre misma de Jesús. Entonces, estas 2 narrativas del capítulo 12 y 13 lo pueden a usted ayudar a reflexionar en ese asentimiento de fe, en esa respuesta de fe que usted le da a Jesús al escuchar su mensaje. Pero el día de hoy, en esta sesión, nos vamos a dedicar al capítulo 1 y 2 de Mateo, porque son muy significativos. Anteriormente, yo en diciembre del 2020, y usted puede ir al canal de YouTube de la Oficina del Ministerio Hispano, hice un webinar sobre las narrativas de la infancia, donde voy en mucho más detalle de las narrativas del Evangelio de Lucas y del Evangelio de Mateo. Visitando el canal de YouTube, usted puede volver a ver toda esta sesión, son hora y media, si no estoy mal, donde voy detalle por detalle de todos los particulares que tiene que ver con las 2 narrativas, la de Lucas y Mateo. Pero hoy me voy a detener solamente en Mateo, precisando lo que ocurre alrededor de la persona de María. Entonces, para hacerle una pequeña síntesis de lo que nos encontramos en Mateo en el capítulo 1 y el capítulo 2, este sería, por así decirlo, el orden esquemático. Del verso 1, 17 del capítulo 1 nos vamos a encontrar con la genealogía, y ahorita voy a referirme a ella, particularmente en referencia a María.
Luego encontramos la narrativa de la concepción virginal. Esto ya es obviamente usando el lenguaje de nosotros católicos que ya tenemos la doctrina de la Inmaculada Concepción, pero también la narración del nacimiento de Jesús. Todo esto que escuchamos sobre todo en la Navidad. Luego tenemos algo que solo ocurre en el Evangelio de Mateo, la visita de los Reyes Magos tradicionalmente. Si quiere usted saber un poquito más sobre los Reyes Magos, le aconsejo que visite el webinar sobre las narrativas de la infancia de Jesús. Luego tenemos el episodio del exilio de Jesús en Egipto. La Sagrada Familia, tradicionalmente hoy lo conocemos, tiene que salir huyendo porque sus vidas corren peligros. El rey Herodes entra en furia y en odio hacia el reconocimiento de Jesús como el Mesías, como el Salvador. Entonces tienen que huir a Egipto. Y en todas estas situaciones, María está involucrada. Luego también en el Evangelio de Mateo encontramos que por este odio que Herodes, por este odio que le tiene a Jesús, manda a matar a todos los menores de 2 años. Recordemos que estas son las narrativas que encontramos en el Evangelio de Mateo. Y luego la Sagrada Familia regresa de Egipto para continuar lo que va a ser obviamente ya el ministerio ya de Jesús. Jesús, no vamos a saber mucho de Jesús. La última de las narrativas que vamos a encontrar es este episodio que nos encontramos luego en el Evangelio de Lucas, donde Jesús está hablando de niño con los grandes doctores en el templo y todas estas cosas. Pero literalmente este sería las narrativas, las escenas, muchos biblistas le llaman las perícopas, que se encuentran en la Biblia. Vamos a detenernos en algunas de estas. Vamos a empezar por leer uno de estos textos. Voy a empezar, no voy a leer la genealogía porque después voy a mostrarla aquí en pantalla, pero me gustaría que leyendo una parte del Evangelio de Mateo nos demos cuenta cuál es el énfasis que el evangelista está tratando de llevar a los lectores, de llevar a los creyentes. Entonces, vamos a leer un texto aquí de Mateo. Vamos a empezar a leer desde el verso 18. Permítanme, aquí me acomodo un segundo. Voy a leer del Evangelio de Mateo en el capítulo 1 desde el verso 18. Dice así: Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz a un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera todo lo que el Señor ha anunciado por el profeta. La virgen concebirá y dará a luz a un hijo a quien pondrá el nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubiera hecho vida en común, ella dio a luz a un hijo y a él le puso el nombre de Jesús. Este es el Evangelio de Juan. Entonces, si se da cuenta, si uno quiere aprender de María, ¿qué aprendieron de María? Entonces ahí sería bueno que cada uno tuviera la oportunidad de ir al texto bíblico y poder darse cuenta de algunas de estas situaciones. Pero lo que acabamos de escuchar nos da mucha inclinación de dónde quiere Mateo centrar su narrativa. Entonces, por ejemplo, algo que notamos es que el eje central, todo se centra alrededor de la experiencia de José. Es a José a quien se le anuncia, es a José a quien se le da una misión y es José quien actúa. Si se dan cuenta, es el ángel hablándole a José. Recuerden que ángeles en la Biblia son mensajeros de Dios, llevan un mensaje de Dios. Pero entonces la referencia siempre es
hacia José. Inclusive si a María se le nombra por su nombre, lo cual ya es muy significativo en un texto tan importante para la vida de fe de todas las comunidades cristianas, es José el actor principal. Es José de alguna forma el que lleva toda la importancia de esta narrativa. Ahorita cuando estudiemos la genealogía nos vamos a dar cuenta que la genealogía, es decir, la narración de los orígenes de la familia de Jesús, por así decirlo, se centra en la persona de José, no de María. Inclusive si María es nombrada en la genealogía, esta genealogía pertenece a los que precedieron a José y de alguna forma para ayudar a conectarlo con María. Entonces, si se dan cuenta, es a José a quien el ángel del Señor se le aparece, se le invita a que de alguna forma actúe bien. Y la narrativa nos hace de manifiesto cuáles son las características por las cuales José es seleccionado para esta misión. Una de estas es que es, como lo nombra aquí, un hombre justo. ¿Sí? Y esto en lenguaje bíblico es muy significativo porque de alguna forma se le da esa característica de que es alguien digno de llevar a cabo el plan de Dios. Entonces se cuenta que el énfasis no es particularmente en María, el énfasis es dado en José. Lo mismo ocurre cuando más adelante vamos a leer, recuerden el pequeño... la dinámica de la narrativa de Mateo, es a José el que se le dice que tienen que salir huyendo a Egipto, ¿sí? Es a José se le da esa misión de proteger a María y al niño que salgan huyendo. Y a mí esta fotografía que tengo ahí en la pantalla, no sé honestamente quién es el autor, debería saberlo para poder darle crédito, pero esas historias, si se dan cuenta, cargan mucho significado porque son cosas que posiblemente muchas personas hoy se pueden referir y de alguna forma asociar. El mismo Hijo de Dios tuvo que sufrir las injusticias del mundo, la persecución y tener que salir huyendo terriblemente, ¿no? Entonces, dése cuenta que aquí, por eso qué propicio, que ojalá alguna vez tengamos la oportunidad de hacer algo dedicado solo a José. Dése cuenta aquí que la descripción de Mateo, la descripción matiana, tiene más que ver con José que con María. Pero inclusive si María es referida importantemente aquí por su nombre, por ser la madre de Dios, es a José que se le dan instrucciones específicas, se le anuncia en sueños, se le dice qué nombre tiene que darle al niño, se le dice su significado del niño y todo va centrado alrededor de la persona de José. Entonces, yo sé que para algunas personas esto puede parecer un poquito como, oh, no, pero si María es la importante, bueno, ahorita vamos a aprender de que Mateo también quiere llevar el significado de que José también tiene mucha importancia en el plan de salvación de Dios, sobre todo ayudando a que esta criatura, a que este niño Jesús pueda nacer y pueda ser el Salvador. Si no hubiera nacido, no tendríamos Salvador. Entonces José de alguna forma con María van a tener un rol importante en la formación de la fe cristiana. Cuando llegamos a estudiar a Mateo, obviamente empieza con una genealogía. Es la primera frase que encontramos en el Evangelio de Mateo. Es exactamente eso, capítulo 1, verso 1, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esas son las primeras palabras que nos encontramos en el Evangelio de Mateo. Y yo sé que muchos de nosotros, cuando escuchamos esta narrativa de la genealogía, todo el mundo levanta los ojos y dice, van a empezar a nombrar a todos estos nombres. Pero son importantes, ya le digo, no son genealogías en el orden estricto biológico, no son un DNA test que se envía para descifrar cuáles son mis antepasados y de qué orígenes, son más en orden teológicos. Pero entonces aquí las puse en dos columnas, empezando con el verso 1 al verso 17, y subrayé algunas palabras que son importantes. Entonces, como se pueden dar cuenta, la genealogía de José va a terminar aquí en el verso 16. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la cual nació Jesús, que se llama el Cristo. Y el verso que quiere transmitir a Mateo es el verso 17,
cuando hace las conexiones de las generaciones. Entonces, la genealogía de Mateo empieza con Abraham y después nos vamos a dar cuenta que en la genealogía de Lucas hay una diferencia porque la de Lucas empieza al revés y termina con Adán, inclusive mucho más adelante. Pero entonces lo que Mateo está queriendo transmitir es que en los antecesores de Jesucristo están personas como el rey David, ¿sí? Y hay 14 generaciones hasta el rey David y 14 generaciones desde David hasta el destierro de Babilonia. Este es un suceso en la historia de Israel muy importante. 14 generaciones desde el destierro de Babilonia hasta Cristo y 14 generaciones en Babilonia. Se cuenta que el número 14 es significativo. Entonces, si quieres saber más sobre las significancias, el significado de por qué estos números son importantes. Pero entonces, algo que siempre me ha llamado la atención es que la genealogía de Mateo menciona a algunas mujeres, a Tamar, a Ruth, a la mujer de Urías, que pasó a ser la esposa de David, y a María. Aquí tengo a las mujeres subrayadas en amarillo. Y estas mujeres tienen sus propias historias y 3 de ellas no son ni siquiera judías, no son de Israel, son extranjeras que pasaron y aceptaron el mensaje de Dios. Bueno, no tanto aquí la mujer de Urías, que el rey David de alguna forma hizo algo no muy santo, más bien pecaminoso para poder conseguirla. Pero entonces es importante porque manifiesta quiénes son los personajes centrales en la vida de Jesús, porque de alguna forma es importante conectar Jesús con personajes como David. Y eso es muy, muy importante porque al final de cuentas la genealogía no está simplemente para manifestar las cosas biológicas. La genealogía bíblica no tiene ese principio. El punto fundamental que está transmitiendo el Evangelio de Mateo es conectar a la persona de Jesús que viene de María, si se da cuenta aquí María, que es de alguna forma el padre es el esposo de María, es José, está conectada con el rey David, porque esa es la línea final que se encuentra en la genealogía, ¿no? Entonces, lo que está buscando esta genealogía es conectar, ¿sí?, a la persona de David, porque la fe del pueblo de Israel estaba centrada en las promesas hechas al rey David. En el rey David hubo si ustedes han escuchado en muchos de los salmos y en muchas de las promesas, ¿no? Eres tú para ser verdaderamente descendiente, seleccionado por Dios, pues hay que buscar la conexión con el rey David, porque es con el rey David que de alguna forma el pueblo de Israel pudo disfrutar de esa autonomía que por mucho tiempo, por casi toda su historia, no pudo reconocer. Entonces en David, las promesas que están hechas en David son importantes. Entonces que se pueda conectar a Jesús con el rey David, eso es muy, muy importante. Pero entonces se cuenta en el idioma bíblico. Ahorita nosotros leímos en la genealogía, yo estoy usando la versión que está en el Vaticano, ahí dice que Judá fue padre de Farás, Aram fue padre de Aminadab, Salmón fue padre de Booz, pero en el griego la palabra que se usa es engendrar. ¿Sí? Engendrar. Tal persona engendró a tal persona. Y se usa 39 veces en griego en el texto de la genealogía de Mateo, pero engendrar significa que es directamente descendiente. Pero entonces lo significativo es que cuando se llega a quien engendró a José, el esposo de María, se rompe esa engendración simplemente para manifestar que es el esposo de María, pero no es el padre de Jesús, porque el que engendra es el Padre. Y eso es algo significativo que Mateo de alguna forma no solo Mateo, sino la comunidad a la cual Mateo está acompañando, de alguna forma ya hacía entendido. Sí, tenían esa clara conexión con la persona de David y de alguna forma ya la noción de que Jesús no pudo haber sido engendrado porque es Dios mismo. Entonces, des en cuenta de dónde va más adelante para que nosotros podamos hablar de la concepción virginal. O sea, ya es algo que venía siendo parte de la tradición.
Entonces, esto es significativo porque pone de relieve a quién es el que hace posible que Cristo nazca. Es María, ¿sí? Entonces se da cuenta, todos los descendientes en la genealogía engendran, ¿sí? Son padre. Aquí mi traducción en español dice fue padre de, fue padre de, fue padre de. Pero después cuando llega a la parte fundamental de la genealogía, que es reconocer a Jesús conectado con el rey David, entonces dice, y de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo, el Mesías. Entonces se cuenta que esto ya de alguna forma es una idea teológica que Mateo está tratando de transmitir a través de este texto de la genealogía. Además, como mencioné, hay la mención de algunas mujeres en Mateo. Ya hemos escuchado en otras ocasiones, tal vez aquí en la formación bíblica, pero sabemos muy bien que en tiempos bíblicos, de alguna forma, la mujer no tiene la misma representatividad que tienen los hombres. Entonces, el hecho de que en esta genealogía del Salvador, del descendiente de David, haya mujeres, de alguna forma es una ruptura que Mateo está tratando de hacer. Y para nosotros eso es para nosotros los creyentes es muy importante, para nosotros los que no somos judíos incluso, o para los que no nos sentimos dignos, ¿sí?, de recibir las gracias que vienen a través del Emmanuel, como lo menciona el Evangelio de Mateo. Es que Mateo de alguna forma está rompiendo la mención de mujeres extranjeras. Recordemos que para los judíos la identidad como pueblo ser judío no es solo una religión la cual tú profesas. Ser judío es una identidad una identidad propia, es lo que eres, no es simplemente la religión que profesas, ¿no? Entonces, Mateo ya, además de asegurarse de que Jesús, de que el creyente, del judío que está escuchando estas narrativas, puede ver la conexión, las 14 generaciones que existen entre David y Jesucristo, pone de relieve que es a través de una mujer que en la sociedad del primer siglo en Palestina, en el mundo prehistórico, pues no son vistas ni siquiera con respeto. De hecho, son tratadas como objetos, como cosas. Desposada a José, normalmente se usaba o sea, no había mucha autonomía por parte de las mujeres. Pero Mateo está enfatizando que inclusive en ese contexto que puede parecernos hoy en día en el siglo XXI, pues injusto, porque hoy inclusive todavía el siglo XXI con tanto desarrollo y con tanto progreso que hemos hecho, todavía hay muchas personas que no son tratadas con la misma dignidad e igualdad. Entonces, que Mateo, alguien que quiere ayudarle a otras personas a que conozcan la persona de Cristo, el Salvador, descendiente de David, como quiere el Evangelio de Mateo asegurarnos, que haya mujeres, que haya extranjeras, nos está dejando saber de que aquí todo mundo, que la obra de Dios va a llevarse a cabo con la ayuda de lo que nosotros podamos llegar a reconocer como no muy útil o como alguien que no tenga el mismo estatus social. Entonces esto es importante porque el Evangelio nos va de alguna forma educando sobre lo que significa la justicia de Dios, donde no va a haber ninguna distinción, donde no va a haber ningún prerequisito de algún estatus o de que tenga que ser usted hombre únicamente para poder llevar a cabo el plan de Dios. Entonces esto es importante reconocerlo. Yo sé, un texto que es un poquito enredoso por los nombres, por las fechas, por los números, pero Mateo nos está dejando saber que el plan de Dios va a venir se va a llevar a cabo a través no por un hombre, sino por una mujer. Y eso es darle la validez que todas las mujeres se merecen, pero particularmente que en esta narrativa, en este momento histórico donde las mujeres no pueden tener ese privilegio, pasen a tener ese rol importante, es algo que debemos aprender a apreciar. Y por eso le digo, inclusive si es un poquito aburridor leer las narrativas, sería importante aprender a leer las narrativas y aprender un poquito de estas mujeres que aparecen en ella. Entonces eso es algo muy importante que ya Mateo nos está dejando saber ahí en el capítulo 1 sobre por qué María y otras mujeres como María tienen un papel importante en el accionar de Dios. Todo lo que hemos venido escuchando es que Mateo
inclusive si da un papel importante a María, ser parte de la genealogía, y a otras mujeres, se centra mucho en la persona de José. Y ya, ojalá haya usted podido reconocer que el objetivo fundamental es que nombrar a José no es tanto porque sea José un hombre, sino por su conexión que hay con el rey David, por ser descendiente de David. Okay, entonces eso es, tal vez eso sea un poquito complejo de entender porque nosotros estamos en un mundo ya católico, un mundo cristiano, donde ya de alguna forma crecimos con ese entendimiento. Pero entonces, si tendríamos que ponernos el sombrero de alguien que está leyendo un texto en el primer siglo de Palestina, es importante tener ese reconocimiento de esa filiación que hay con David, ¿no? Pero algo que también se pone de manifiesto en la historia de José, de que tiene que cuidar a la criatura, de que tiene que salvar a la mamá, de que tiene que protegerla, es de que es un accionar por obra del Espíritu de Dios. Eso es algo que se va a hacer mucho más prevaleciente, mucho más claro en el Evangelio de Lucas. Pero de alguna forma Mateo le está dejando saber a los lectores de que inclusive si José es el que tiene esta misión y que es a través de María que todas estas cosas se van a llevar a cabo, es también un accionar del Espíritu Santo, ¿no? Entonces muchas veces las sutilezas de la narrativa tiene uno que leer con mucha cautela para poder darse cuenta de esta relación. Pero si leemos el Evangelio de Mateo, si leemos la genealogía y este pasaje que yo leí, nos damos cuenta de que está el accionar de Dios a través del ángel, a través del mensaje, a través de la voluntad de José de alguna forma, pero también a través del valor de María de seguir en esta aventura. Nos dese cuenta que María no ha dicho nada en el Evangelio de Mateo aquí. ¿Sí? Entonces aquí todo gira alrededor de José. María va a ser muy elocuente en el Evangelio de Lucas, va a hacer unos cánticos, después me voy a detener en esto, pero María va a tener ese rol profético, por así decirlo, va a anunciar las palabras de Dios, va a enaltecer la obra de Dios a través de ella y ella va a tener que responderle a Dios, al llamado. Así como en el Evangelio de Mateo hoy nos damos cuenta de que es Dios que llama a José para que el plan de Dios pueda llevarse a cabo. En el Evangelio de Lucas, que vamos a estudiar la próxima semana, es María la que tiene que responder. Entonces esto es importante que lo reconozcan cuando estén leyendo las narrativas de Mateo. Todo esto va girando alrededor de la misión de José y de cómo está conectado con el rey David. Eso es muy importante porque el Evangelio de Mateo fue escrito, fue puesto, se editó y se puso en escrito para una comunidad que era altamente judía. Entonces, al tener esa connotación, era importante de que la persona del rey David fuera reconocida como parte de la genealogía de Jesús. Vamos ahora a leer, les voy a leer aquí del capítulo número 2 ahora, en el capítulo 2. Le voy a dejar a usted que usted por su propia cuenta lea el inicio del capítulo 2 que tiene que ver con la visita de los reyes cuando el niño nace. Voy a saltarme esa parte. Voy a empezar a leer desde el verso 13 del capítulo 2 de Mateo y les voy a pedir que presten atención y se den cuenta qué aprenden de María y qué aprenden de José, porque si se dieron cuenta, el Evangelio de Mateo tiene mucho ese énfasis, que aprenden también del accionar del Espíritu Santo. Entonces, verso 13 del capítulo 2 dice así: Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Desde Egipto llamé a mi hijo. Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar en Belén y a sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que le consuelen porque ya no existen.
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó el niño y a su madre, entró en la tierra de Israel. Pero al saber que el Arqueolo reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que se había sido anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Un poquito compleja las narrativas, y yo sé que estamos familiarizados porque hemos escuchado esto durante la Navidad particularmente, pero si se dan cuenta, José es nuevamente a quien se le da mucho del énfasis. Y de hecho se le da mucho énfasis, pero José no pronuncia ninguna palabra, ¿sí? Es de alguna forma, es el ángel del Señor se le aparece a José, que le da una misión, pero José no dice nada, no simplemente hace lo que de alguna forma se le pide. A María se le menciona indirectamente y siempre en tercera persona. Y aquí es donde quiero que presten atención en la manera en que se refiere el evangelista Mateo a María. Toma al niño y a su madre. Siempre es así, ¿no? Como con esa clara distinción. El niño y su madre. El niño y su madre. El niño y su madre. Entonces eso también va a ser importante, porque después la tradición cristiana, la iconografía, va a hacer más énfasis en el niño, ¿sí? Entonces eso es algo que siempre me ha llamado un poquito la atención. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Pero entonces se cuenta que todo el capítulo primero está lleno del misterio de la concepción extraña, de cómo ocurrió todas estas cosas. Es un anuncio en un sueño, mientras que en 5 se detiene insistentemente la mirada sobre el niño y su madre, ¿sí? Eso va a ser algo que quiero que cada vez que se encuentre en esa frase, usted esté leyendo el texto bíblico, diga eso, ¿no? El niño y su madre, el niño y su madre. Y eso es lo que quiere enfatizar, de hecho, Mateo. ¿Quién es primero? El niño. ¿Quién es segundo? Y su madre. Muchas veces, como les leía en la sesión pasada, a los documentos del Concilio Vaticano II, el concilio, la iglesia, el magisterio de la iglesia nos invita a que ni sobreexageremos, no exageremos con la devoción a María, pero que tampoco la pongamos como algo que no es importante. Por ejemplo, ahorita estoy yo enfatizando lo que dice el evangelista Mateo, y nos damos cuenta de que para Mateo es importante reconocer el rol de José, pero a la misma vez reconoce el rol que tienen las mujeres en el plan de Dios, y la manera en que se presenta la relación entre la madre de Jesús es siempre el niño y su madre, el niño y su madre. Y eso es algo importante para nuestra fe católica, porque como hablábamos la última vez, nuestra fe católica, nuestra fe cristiana es ante todo cristocéntrica, ¿sí? María tiene un papel importante, José tiene un papel importante, pero nuestra fe fundamentalmente es cristocéntrica. Y eso se ve reflejado en la insistencia que tiene Mateo de llamar en su narrativa el niño y su madre. Para los que se den la oportunidad de ver este webinar sobre las narrativas de la infancia, que ahí está en el canal de YouTube, yo hice un poquito de resemblanza de dónde vienen nuestras imágenes de la Navidad, ¿no? Entonces, obviamente, en el Evangelio de Mateo estamos con esta escena de estos visitantes del Oriente, e inclusive si tiene muchos elementos mágicos, estos personajes siguiendo una estrella. Muy apasionante la historia, pero entonces Mateo quiere centrar todo lo que está narrando ahí en el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el 17, que el centro de todo esto es el niño con María, y siempre es el énfasis, ¿no? El niño y su madre. Pero entonces Mateo quiere mantener, y dése cuenta que Mateo está estipulando de que ellos fueron a contemplar, a ver, a visitar, a pagarle, a ponerle respeto, a ofrecerle regalos. Pero entonces se cuenta qué está en el centro. Entonces imagínense que Mateo es un director de una película
y como director de la película quiere que las personas que estén viendo esta película centren su atención en lo que es verdaderamente importante. Entonces aquí lo importante no es el ángel, lo importante no es el lugar, lo importante no es la estrella, lo importante es el niño con María, su madre. Y eso es algo que ojalá podamos aprender a rescatar nosotros, que tenemos gran devoción y cariño y ejercitamos mucho el esfuerzo por conocer más de la Virgen María, que viendo a la Virgen María reconozcamos al niño. ¿Sí? De hecho, debería ser un poquito al revés, pero obviamente para muchas personas el primer acceso que tienen a la fe es a través de la Virgen María. Pero entonces siempre es bueno recordarnos. Y el Evangelio de Mateo nos da ese claro ejemplo en este pasaje donde los Reyes Magos están visitando a este Salvador, a este reconocido Salvador. El eje central de toda esa escena está alrededor de reconocer a María, al niño siempre primero con María, su madre. Ese debería ser de alguna forma la forma en que el evangelista nos va educando en la fe de reconocer el rol que juega María en la vida de Jesús y obviamente en el plan de Dios. Con todo esto que estamos escuchando de Mateo, con todo esto que usted puede leer ahí en el capítulo 1 y 2, pues de ahí es donde viene de alguna forma nuestra noción de que es una noción al final de cuentas teológica de la concepción virginal. Notamos que en la genealogía a María se le reconoce como la madre, pero no hay alguien que engendre. ¿Se acuerdan que el verbo fundamental en griego no era tanto que era el padre de, sino que tal persona engendra a esta persona engendra a esta persona? En el lenguaje de la genealogía, que al final de cuentas tiene un significado teológico, está claro de que Jesús nace de María, pero no tiene alguien quien le engendre. Entonces de ahí por eso esta visión teológica del Emmanuel, del Dios con nosotros, del Dios que va a estar de alguna forma de Dios haciéndose manifiesto en todas nuestras vidas. Entonces aquí es importante que reconozcamos de que la virginidad de María, el centro esencial no es la parte fisiológica. Y yo sé que esto no es un tema de que le agrade mucho a la gente estar discutiendo, pero en la visión teológica, en lo que el texto bíblico nos quiere enseñar, la concepción virginal tiene mucho más que ver con el accionar de Dios. Es Dios quien interviene en la vida de nosotros y es quien genera, es Dios quien inicia la obra, es a través del Espíritu Santo. La concepción virginal para Mateo y evidentemente para Lucas, se dieron cuenta que en Marcos no tenemos ninguno de estos textos de la infancia. Para Mateo y para Lucas va a ser fundamental que entendamos que la concepción virginal tiene más que ver con el accionar de Dios, es lo que Dios puede llegar a ser, más que en las cuestiones biológicas. Lamentablemente, hoy en el siglo XXI, pues nos dejamos llevar por nuestras nociones actuales de lo que la virginidad significa. Obviamente, la virginidad tiene un significado específico, ¿sí? No hay ninguna experiencia de tipo sexual, no hay ningún encuentro sexual, pero aquí en el sentido teológico, la concepción virginal tiene más que ver con el accionar de Dios. Simplemente para contar una anécdota, yo tenía un profesor en la universidad que cuando hablábamos de estos temas, él explicaba de alguna forma en sus homilías, no tanto en las clases de teología, pero en sus homilías, este profesor hablaba de la virginidad. Sí, la virginidad de María es como cuando uno ve la luz que entra a través de los vitrales. Dios es capaz de intervenir en la vida de nosotros, que su luz entre caliente, porque la luz del sol pues obviamente lleva el calor, sin necesidad de irromper en nuestras fisicalidades. Esa es la manera como él lo explica. Entonces cada vez que yo veo un vitral así en las iglesias y la luz está entrando a través de los vitrales y los vitrales se enaltece sus colores lindos que están diseñados y la luz es capaz de entrar y calentarnos e iluminar
nuestro salón o nuestra iglesia, donde quiera que estemos. Esa era la manera que este profesor mío explicaba la virginidad. Dios es capaz de inclusive atravesar sin necesidad de romper e irrumpir, ¿sí? Sin necesidad de destrozarnos. Esta es una manera medio poética de explicar, pero de alguna forma tiene resonancia en lo que está tratando de transmitir Mateo. Mateo no está preocupado en la fisiología de María. Mateo está preocupado para que el lector que está escuchando esta concepción, esta genealogía, se dé cuenta de que Jesús viene de Dios. Es Dios que toma la iniciativa de llamar a este hombre José y de a través de su esposa, porque ya legal, de alguna forma, en la forma legalista, ya es la esposa de José, el Hijo de Dios va a nacer. Entonces es el accionar de Dios. Y eso es algo importante, que muchas veces nos fijamos más en la fisiología, en las cosas físicas, que en el sentido teológico, ¿no? Entonces, ojalá este texto, cuando usted esté leyendo la venida del Emmanuel, del Dios con nosotros, aprendamos a reconocer también este sentido virginal, esta concepción de que es Dios que está con nosotros sin necesidad de irrumpir en nuestros conceptos físicos y fisiológicos que nosotros hoy en día tenemos. Podríamos resumir un poco lo que hemos venido hablando yo me centré en el capítulo 1 y 2 de Mateo. Podríamos resumir de que Mateo en el capítulo 1 quiere presentar a Jesús como el único hijo, el unigénito de Dios mismo, obviamente representado aquí en la figura del Espíritu Santo, y que está estrechamente conectado con el linaje de David. Eso es algo fundamental que Mateo nos está queriendo transmitir. Estar conectado con el linaje de David es de alguna forma manifestar que las promesas hechas a los patriarcas, las promesas hechas a los reyes, las promesas hechas a David, son las promesas que se ven actualizadas en Jesús. Y por eso es que es importante enfatizar a David. También vimos que en el capítulo 1, inclusive si se hace más énfasis en José, son las acciones de María, al final de cuentas, las que van a hacer posible para que la historia se vaya a seguir desenvolviendo. Entonces, inclusive si María no habla, y muchas veces José, si se dieron cuenta en el anuncio del ángel para que salieran huyendo para Egipto, José no dice nada. Entonces, hay este énfasis en la persona de José, la vocación de José, la misión de José, pero es también a través de María, si se dan cuenta. Entonces, de alguna forma, Mateo presenta el papel de María siempre como esta joven que da a luz al hijo que se va a llamar Jesús, y es el accionar de Dios. ¿Sí? Entonces, estos son de alguna forma las ideas que obviamente, recuerden, yo estoy hablando desde una perspectiva bíblica. Más adelante, con muchos años más, va a venir nuestra doctrina, ¿sí? Lo que nosotros hoy profesamos en algunos de los misterios del rosario, en muchas de nuestras devociones y en muchas de nuestras solemnidades litúrgicas. Yo me estoy refiriendo aquí al texto bíblico. Como texto bíblico, esto es lo que el Evangelio de Mateo nos presenta en el capítulo 1. Y en el capítulo 2 nos habla más de José que de María. Sigue haciendo ese énfasis en José y solo se menciona una vez el nombre de María, si se dieron cuenta en el capítulo 2. Pero cuando el texto habla de la huida a Egipto, siempre el evangelista va a cambiar a la manera de referirse del niño y su madre. Y ya les hice mucho énfasis de por qué el niño primero, y aquí es por eso lo de cristocéntrico, es a través de esta relación estrecha que nosotros nos acercamos más a la persona de Jesús. Y estos textos de Mateo en el capítulo 1 y en el capítulo 2 han suscitado mucho de nuestra imaginación que hoy en día tenemos para la Navidad. Y por eso es, por ejemplo, esta imagen que estoy presentando ahí, siempre cada vez que pienso en la Navidad,
Cada vez que pienso en las tradiciones de Navidad, me acuerdo mucho de esta escena triste de la Sagrada Familia con un bebé recién nacido huyendo a Egipto, un lugar desconocido, un lugar donde son forasteros y tienen que salir adelante. Y lo hacen porque tienen una misión. Lo hacen y cualquiera que sea papá aquí, papá o mamá, va a entender perfectamente por qué José y María hicieron lo que hicieron. Pero entonces, de ahí también viene nuestra imaginación, sobre todo en el tiempo de Navidad, sobre estas lindas tradiciones y el recordatorio que tenemos de que inclusive el Hijo de Dios tuvo que pasar por estas situaciones tan difíciles. O de alguna forma, este gesto del Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que sabe, conoce estos sufrimientos, así mis sufrimientos, el mismo Hijo de Dios con su madre, el niño y su madre, los mismos sufrimientos que hoy en día nosotros tenemos. Entonces, de alguna forma, eso nos debería ayudarnos a acercarnos más inclusive en el silencio de María y en el silencio de José, en la fragilidad del niño, en lo vulnerable que es el niño en estas situaciones difíciles. Los textos bíblicos nos están para ayudarnos a acercarnos mucho más intensamente a conocer esta persona que va a pasar a ser el Salvador del mundo. Teológicamente hablando, vemos que hay mucha resonancia en muchas de nuestras situaciones de hoy en día, y eso es de alguna forma también uno de los objetivos principales que tienen los evangelistas: ayudar a través de sus narrativas a conectar la vida de los lectores, porque ya le digo, estas no son historias únicamente, estas no son solo narraciones, ¿sí? También de alguna forma son textos de vida misma, de Dios que se hace Emmanuel, uno con nosotros, ¿no? Entonces, de alguna forma, en el Evangelio de Mateo nos damos cuenta de que es a través del sí de José y el sí de María, del asentimiento de fe, de decirle sí, que las promesas hechas al rey David vengan al mundo. Entonces, de alguna forma, Mateo nos está dejando saber de que sí, Dios puede hacer lo que quiera hacer porque es todopoderoso, pero también requiere de nosotros. Y eso es lo que de alguna forma nos está dejando saber a través de la Virgen María, que está callada aquí, no dijo nada, de José, que queda un poquito espabilado con muchas de sus misiones que se le ofrece. Pero si no hubiera sido de alguna forma para Mateo de estos dos personajes, pues nada de lo que vamos a después a leer más adelante en el Evangelio de Mateo hubiera podido ser posible. Entonces, de alguna forma, ambos fundan el verdadero Israel. Recuerden que Mateo le está hablando a una comunidad altamente judía. Entonces, estos primeros creyentes, estos primeros lectores y escuchas del Evangelio de Mateo ven reflejado al verdadero Israel, ¿sí? Ven reflejados los descendientes desde Abraham a David y ven reflejados en la fragilidad de una mujer las promesas hechas por Dios a los antepasados, ¿no? Entonces esto es muy importante para los creyentes del primer siglo y nosotros, para los creyentes del siglo XXI, reconocernos de que Dios es siempre fiel y que Dios mantiene su promesa de enviar al Mesías, de enviar al Dios que está siempre con nosotros. Entonces, de alguna forma, a mí me gusta mucho esta fotografía porque vemos muchos Josés y muchas Marías huyendo con miedo, sin entender muy bien cuál es el sentido de la vocación, de la misión, de a dónde ir, de la incertidumbre, de las penurias, de las persecuciones, de la discriminación, de muchas cosas. Entonces vemos en situaciones y en nuestras propias situaciones de todos los días mucha similitud con lo que el texto mateano quería transmitirnos hace muchos siglos. Mateo, inclusive, si no le da digamos así, un papel principal a María, un papel que determina con palabras, diciendo cosas, le da un papel central, le da un papel predominante a la Virgen María. Y la tradición cristiana, de alguna forma, tomó esto así como muy, muy en serio. Pero entonces empezó, como obviamente la presencia del niño puede llegar a parecer
como no ostentosa. Entonces, ¿qué portento va a poder tener una criatura pequeña, un niño, un bebé, ¿no? Entonces, como que se hizo más énfasis en María. Pero si hoy aprendimos algo, nos damos cuenta es de que Mateo le da prioridad al niño más que a la madre. Entonces, eso es algo que tenemos que recordar. Ya la tradición cristiana nos enseñó que si usted ve cualquier icono son estas imágenes que los monjes hacen sobre la Virgen María. Normalmente la Virgen María está en un lugar más central, usa colores muy vívidos como el azul. Aquí yo usé una no muy tradicional porque me gusta ir un poquito que refleje más la humanidad, no solo de un solo color. Bueno, vamos a dejarlo de ese tamaño. Entonces, la iconografía y la fe llevó a una gran devoción que fue creciendo. Pero si se dan cuenta, si tomáramos el Evangelio de Mateo, tendríamos que detenernos y preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el verdadero centro de estas narrativas? Y a mí me gusta mucho lo que ocurre alrededor de la visita de los magos, porque todo el centro es en el niño que acaba de nacer, en la fragilidad del Dios que se hace uno con nosotros, el Emmanuel, se hace presente mucho en la narrativa de Mateo. Entonces, el lector, el creyente, usted y yo, nos quedamos un poquito como en la incertidumbre, ¿no? Es verdaderamente este Dios tan poderoso, tan bueno, que puede inclusive a través de una mujer hacerse parte de nosotros en nuestra vida. En la vida cristiana usted puede usar estos textos también para reflexionar cómo le está diciendo usted sí a Dios en el llamado que le hace día a día, en reconocer en el sufrimiento de muchas otras personas el mismo sufrimiento de Dios. Eso es algo muy significativo que Mateo también está queriendo transmitir. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. La idea es tener estas sesiones por una hora. Les agradezco mucho tu atención. Si siéntase libre de compartir esta segunda sesión. Hoy hablamos del Evangelio de Mateo. La sesión pasada hablábamos de Marcos. El próximo lunes vamos a hablar de Lucas, y Lucas va a ser mucho más elocuente en darle mucho más énfasis al rol de María. Inclusive María va a usar una voz profética para de alguna forma demostrar su fe, la fe de María, que refleja la fe de Israel y que refleja la fe de todos los que creemos en Jesucristo. Entonces no se vayan a perder esa sesión, va a ser el próximo lunes a la misma hora. Los videos quedan igualmente en YouTube. Me gustaría hacerles una invitación especial para que las personas que quieran recibir los materiales que estamos utilizando en estas sesiones, les voy a pedir, no hay necesidad de registrarse, pero si quiere hacerlo, le voy a invitar a que vaya a la página web de nuestra oficina. Permíteme enseñárselas aquí. Si usted va a la diócesis, al sitio web de la diócesis de Joliet y busca Hispanic Ministry, diocesesofjoliet.org/Hispanic Ministry, se va a encontrar aquí con varios de nuestros recursos, ¿no? Entonces aquí va a encontrar el banner que está localizado para la registración. Entonces es una forma muy simple. Al final de las sesiones, yo los voy a registrar acá. Simplemente da su nombre, su email y a dónde quiere recibir. Aquí también va a encontrar los videos. Este es el video de la primera sesión. Obviamente no hemos subido el segundo porque lo estoy grabando en este momento. Pero en el canal de YouTube usted va a encontrar aquí los videos. Y aquí también va a encontrar los webinars que hicimos anteriormente, que tiene que ver con la pasión, las narrativas de la pasión en los 4 evangelios, y el que me estuve refiriendo el día de hoy, las narrativas de la infancia de Jesús en Mateo y Lucas. Aquí voy con mucho más detalle de estos textos que usamos principalmente en la Navidad. Entonces aquí en el canal de YouTube o en la página web de la oficina del Ministerio Hispano de la Diócesis de Joliet va a encontrar muchos otros recursos. Y ahora, al final de estas 4 sesiones, voy a rifar algunos libros que tienen que ver con lo que hemos estado hablando, con el Ministerio Hispano, con la Biblia, con muchas cosas. Entonces, todas las personas que se han registrado, vamos aquí a girar nuestra ruleta y vamos a rifar algunos libros, pero entonces tiene que registrarse para poder ponernos de acuerdo, ¿no? No vamos a decir aquí quién ganó, porque aún no vamos a hacer la rifa. Entonces, les agradezco mucho su atención. Estuvo con ustedes William Becerra desde la oficina del Ministerio Hispano
de la diócesis de Joliet en Illinois, y siéntase libre de compartir estos recursos y ojalá que leyendo los textos bíblicos pueda usted acercarse más a la persona de Cristo, acercarse más a la persona de María. Entonces, les agradezco mucho su atención. A todos ustedes que tengan un feliz día. Nos vemos la próxima semana para hablar de María en el Nuevo Testamento, esta vez con el Evangelio de Lucas. Que tengan un feliz resto del día.